Buenas noches, mi nombre es Gabriela Paola Romero Zapata y el día de hoy les voy a hablar sobre lo que es la programación orientada a objetos. Iniciamos con la introducción a la programación orientada a objetos. Esto es un paradigma de programación. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una forma de trabajo que cada uno de nosotros contiene, porque cada uno de nosotros tiene una manera específica de trabajar. Esto se basa en el concepto de los objetos, los cuales pueden contener datos y códigos. Los datos son las características o las propiedades de un objeto. El código son las acciones o métodos que un objeto puede realizar. ¿Qué es un objeto? Un objeto es lo que nosotros le asignamos a las clases que creamos en cualquier programa. Principios de la programación orientada a objetos. Los principios de la programación orientada a objetos son los siguientes: abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. ¿Qué es abstracción? Esto es enfocado en las características que son esenciales de un objeto, ignorando los detalles que no son relevantes. El encapsulamiento. Esto habla de que se protegen los datos que son de un objeto para que solo puedan ser accedidos y modificados por los métodos del propio objeto. La herencia, que es uno de los principios fundamentales de la programación orientada a objetos. La herencia es lo que permite que una clase o un tipo de objeto herede las propiedades y los métodos de otra clase. El polimorfismo, que también es otro de los principios fundamentales, es lo que permite que un objeto se comporte de manera diferente, o sea que el comportamiento pueda cambiar de distintas maneras según el contexto de lo que nosotros queremos hacer. Tenemos también lo que son las ventajas de la programación orientada a objetos. Tenemos la modularidad, la reusabilidad, la extensibilidad y la mantenibilidad. La modularidad es cuando el código se organiza en objetos que son independientes. La reusabilidad es, por ejemplo, cuando el código se reutiliza y no es necesario volverlo a escribir. La extensibilidad. Esto significa que se pueden añadir nuevas funcionalidades al código que ya existe o que ya hemos creado. La mantenibilidad es el código. O sea, es más fácil de entender y de modificar y lo que reduce el costo del mantenimiento. Ahora les voy a mostrar lo que es un ejemplo de programación orientada a objetos con un pequeño proyecto creado en la clase que se trata sobre la suma de dos números. Vamos a crear tres clases, las cuales son formulario suma, calculadora y no menos importante, el main, que es donde inicia es como la cabeza del programa. Podemos ver en la primera línea de código lo que tenemos es un comentario, que esto pues el código no lo toma en cuenta porque simplemente es un comentario para que nosotros nos podamos guiar, por ejemplo, o para que algo no se nos olvide, podemos añadir un comentario. En la segunda línea de código tenemos public class main. Esto significa que nosotros estamos declarando una clase llamada main. Esta clase es convencionalmente la que contiene el método main, donde comienza la ejecución del programa. En la tercera línea de código tenemos public static void. Esto significa que estamos declarando el método main
Y en las últimas dos líneas de código significa que estamos creando un objeto o una instancia de la clase formulario suma. Y también que estamos haciendo visible la línea de la interfaz gráfica en esta última línea de código. Luego tenemos las llaves, que es lo que está cerrando métodos, lo que está cerrando la visibilidad, es donde se cierra el bloque de código. Tenemos lo que es la clase calculadora. Nuevamente tenemos lo que son los comentarios de dicha clase que el código no toma en cuenta. En la primera línea de código tenemos lo que es public class calculadora. En esta línea nosotros estamos declarando una clase llamada calculadora. Public significa que esta clase puede ser accedida desde cualquier otra parte del programa. En la sexta línea de código tenemos lo que es el public int sumar. Esto significa que estamos definiendo un método dentro de la clase calculadora. Y en la última línea de código significa que nosotros dentro del método sumar estamos realizando la operación de la suma. Toma los dos parámetros que son número 1 y número 2. Esto lo suma y utiliza la palabra clave return para que devuelva el resultado de la suma como el método que se definió como entero. Y el valor retornado debe ser un número entero. Ahora voy a explicar lo que es el apartado de formulario suma. Tenemos como primer punto las importaciones, que son estas tres líneas de código que vemos a primera vista. Esto significa que estamos importando las clases que son necesarias para crear la interfaz gráfica con Swing y para manejar eventos de acción, o sea, los clics en los botones. Luego tenemos lo que son las clases de formulario suma. Esto lo que hace es que estamos definiendo las clases de formulario suma que son como una ventana. Se están declarando los componentes, o sea, los campos de texto para los números, como por ejemplo el botón de sumar, etiqueta para el resultado y un objeto de la clase calculadora. Tenemos como tercer punto el constructor. En el constructor significa que nosotros estamos creando una ventana, se le pone título, tamaño, se configura para que se cierre al pulsar el símbolo de la X, como normalmente nosotros lo hacemos con cualquier ventana en nuestra PC de día a día. Y se establece un diseño que es nulo o los componentes se colocarán manualmente y se crea el objeto calculadora. Como cuarto punto tenemos la creación y posicionamiento de los componentes. Se crean los campos de texto, el botón y la etiqueta. También se establecen las posiciones, los tamaños y se añaden a una ventana, como podemos ver en el código que estoy mostrando en pantalla. Como quinto punto tenemos el manejo de eventos del botón, que son estos de aquí. Estamos añadiendo un escuchador, por decirlo así, al botón. Cuando se le hace clic a este, en él se toman los números de los campos de texto. Se suman usando la clase calculadora y se muestran los resultados en la etiqueta.
Y como pues ya lo expliqué en una clase anterior, estas son las llaves que cierran las funciones de el programa o el código. Voy a ejecutar, me voy a ir a la clase main y voy a ejecutar el programa. Como podemos ver, se nos muestra una ventana que nos está pidiendo dos números. Mm, Vamos a ingresar números, por ejemplo, 2 más 2 y le damos en el botón sumar. Entonces nos da como resultado el número 4.